¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Espero les haya gustado la entrevista con Oscar Rojas. Echen un ojo sobre el G7, todo ello, el desplome de lo que está pasando con el capitalismo, con Occidente. Échenle un ojo muy interesante con Oscar, que entró a las 8:30, y la transmisión en vivo que acabamos de tener hace unos minutos con el doctor Luis Guacuja. En esta ocasión cierro con esta serie de comentarios, ¿no? Que tienen que ver, pues directamente, por supuesto, directamente con lo que pasa, sí en el mundo, pero también en México. Era lo que les mencionaba en la tarde, lo importante también de darle seguimiento a ciertos temas. Pero bueno, a ver, entremos con la nota fuerte. El presidente Donald Trump finalizó su participación en la cumbre del Grupo de los Siete debido a la situación que se vive en Medio Oriente. Caroline Leavitt, quien es la secretaria de prensa de la Casa Blanca, indicó que el presidente firmó un importante acuerdo comercial con el Reino Unido, ¿no? Con el primer ministro Keir Starmer, perdón usted. Y el lunes 16 de junio, llegó a Canadá la presidenta Claudia Sheinbaum para participar en la reunión celebrada en donde sostendría diálogos bilaterales. Por supuesto que la conversación con Donald Trump queda suspendida, ¿no? Cancelada en el marco del G7, y se esperaría que hablaran por teléfono el día de mañana. Pero esto último habría que confirmar, me imagino que dependiendo, por supuesto, de la dinámica que se desarrolle en torno a Irán e Israel, que continúa la tensión sumamente alta. La presidenta Sheinbaum confirmó que mantendrá su agenda de actividades en este encuentro de primer nivel, ¿no? La presidenta de la República, estará presente, por supuesto, en lo que es la fotografía oficial de la cumbre a las 11:20. Posteriormente sostendrá una reunión trilateral con el Consejo Europeo y la Comisión, Europea, si no mal recuerdo. Hablará también con el primer ministro de la India, Narendra Modi, de 12:20 a 12:50, es cuando se tiene previsto. A las 13 horas participará en la plenaria del Grupo de los Siete. Después se reunirá con el canciller alemán, con Friedrich Merz. Ya por la tarde, a las 5:40, se entrevistará durante media hora con el primer ministro canadiense, Mark Carney, con lo que finalizará su participación en el G7. Trump canceló las siguientes reuniones con el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba. Iba a continuar las negociaciones sobre aranceles con autos japoneses. También se cancela con el primer ministro australiano, Anthony Albanese. Estaba programado debatir temas como el pacto AUKUS, tarifas comerciales, defensa, en fin. Y obviamente, bueno, con la doctora Claudia Sheinbaum, con el presidente ucraniano Zelensky y con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Iban a hablar todos, iban de una u otra manera a hablar del tema arancelario, con excepción de Zelensky, que sería un asunto militar. Eso es lo que se da a conocer en torno precisamente a estos encuentros que han sido cancelados, en que, bueno, la doctora mantiene su agenda. La doctora, que fue muy bien recibida en Canadá. La verdad, las imágenes muestran a una presidenta muy popular, una presidenta muy respetada, y lo que a mí en lo personal ya me da un poco de pena ajena son esas posturas de los comentócratas de derecha que, caray, están viendo que Estados Unidos, Trump advierte que tienen que desalojar a Irán, ¿no? Evacuar Teherán. China y Rusia dicen que se salgan todos de Israel. El Consejo de Seguridad se reúne de emergencia. Comienzan, por supuesto, todo tipo de señalamientos, informaciones falsas en la red y demás. Y aquí no faltan los que dicen, no, es que a Sheinbaum la plantaron. No plantaron absolutamente a nadie, sean un poquito responsables. Déjense ya de tanta tontería, de tanta inmadurez al momento de manejar su información. Asuman un poco ya de inteligencia en sus pronunciamientos, en sus posicionamientos. De verdad, están muy, pero muy disminuidos y están en una situación, de verdad, por donde lo quieran ver, me atrevería a decir que hasta ya patológica, en donde no tienen la mínima capacidad de discernimiento, debate, argumentación, y caen en este tipo de noticias. Tratan de exagerar una noticia, tratan de manipular una noticia, de verdad, ¿eh? Que la situación no está para bollos, y cuando más se requiere una prensa, una comentocracia, incluso oposición responsable, pues te topas con personajes de esta calaña, de esta naturaleza. Y bueno, lo vimos hace unos días con Lili Telles, ¿no? Hablando con los medios de comunicación estadounidenses para decir una cantidad de mentiras impresionante.
¿no? Que si los migrantes están pagando los platos rotos, porque Sheinbaum llamó a movilizarse de manera violenta. O sea, la cantidad de mentiras es brutal de Lili Telles, pero ¿sabe qué me llamó la atención? No tanto ya Lili Telles, eso es normal en ella, sino que haya medios de derecha en Estados Unidos que le den el espacio a Lili Telles. Es decir, comienzan a crear esta narrativa. Hay un tipo, déjeme ver, ahorita le digo su nombre, ¿no? Que incluso a mí me sorprendió muchísimo. Este, un tipo de nombre Eric Trump, ¿no? Que dice, hombre, si México lanzara bombas a Estados Unidos, sería eliminado en segundos, 4 segundos. ¿Están paranoicos? ¿Están enfermos? Bueno, enfermos no, porque le falta un respeto a la gente que está enferma, pero están paranoicos, de verdad. ¿Ya qué nivel de ignorancia, de podredumbre tienen este tipo de personajes, ¿no? Como este señor Eric Trump, ¿no? ¿De qué se trata? O sea, a final de cuentas, para mí, y lo vemos con todo lo que está pasando con Irán, es de verdad la debacle de la peor manera, y se los decíamos durante el día, cómo sería un aterrizaje suave, un desplome contundente. Ya Oscar Roja nos daba sus comentarios, pero aquí nos topamos con que los peores, así, los peores personajes llegaron al poder o están en el poder en el peor momento. En el peor momento. Ajá. Esa es la verdad. Entonces, estamos ante un escenario, insisto, nada fácil. Ya en Teherán se reportaron hace rato varias explosiones, ¿no? Muy fuertes. Antes ya había respondido Irán también nuevamente a Israel, ¿no? Golpeando em, directamente puntos estratégicos. Entonces, ¿no? Ya los países comenzaron a pedir a la gente que saliera de de los lugares. China y Rusia, por un lado, pidiendo que salgan de Israel. Corea del Sur, Estados Unidos pidiendo que salgan de Teherán. México incluso también pidiendo a los que están en esa zona de Medio Oriente que hagan caso a las autoridades y tomen las medidas, necesarias. El mundo está en un palillo, el mundo está en una situación muy particular. Y aquí, insisto, nos topamos con este tipo de personajes verdaderamente ya no solamente risibles, sino me atrevería a decir patéticos, por se le quiera ver. Pero lo que llama la atención es eso, que sean utilizados por esos medios de derecha. ¿Qué tipo de narrativa también están armando en contra de México o quieren justificar hacia, hacia México, ¿no? Ahora, y hablando de nuestro país precisamente, déjeme darle alguna información nacional también. Este viernes el periodista Jorge Luis González, que fuera director del portal Tribuna Campeche, fue vinculado a proceso por una juez de control del Estado por ejercer supuestamente calumnias y discursos de odio en contra de la gobernadora, en contra de Laida Sansores. González podrá enfrentar el proceso en libertad, pero deberá de pagar una indemnización de 2 millones de pesos al director estatal de comunicación social, Walter Patrón, por presunto daño moral. Daño moral. Además, González deberá renunciar a su oficio como periodista durante 2 años. ¿Qué le parece lo que está pasando en Campeche? De acuerdo con la jornada, la jueza también ordenó el cierre de Tribuna Campeche y vinculó a proceso a Isidro Yerbes, representante de Organización Editorial del Sureste, empresa editora de dicho medio. Senador Sansores interpuso una denuncia ante la Fiscalía del Estado en contra de Tribuna Campeche y Jorge Luis González por supuesta calumnia. Sin embargo, el periodista ya se había jubilado desde 2017 y no tenía funciones directivas en el portal digital mencionado. Me jubilé después de estar en el periódico por 30 años. El 29 de diciembre del 2016 me concedieron la jubilación. La firmé el 5 de enero del 2017. Fue lo que comentó González Valdés. En una publicación consideró que estas acciones marcan un ominoso futuro para los periodistas independientes. Y es que esto, además de lo que se presenta en Puebla, son dos malas señales de personajes como Laida Sansores o Armenta, Alejandro Armenta, quienes de una manera sumamente tramposa hablan de estar defendiendo, de estar combatiendo situaciones que necesitan ser combatidas, que necesitan ser atacadas, como es la calumnia, cómo es la suplantación de personalidades, de identidad, cómo es el grooming y demás, pero lo hacen con reglas y leyes que están más enfocadas a censurar a voces críticas, a censurar a voces independientes, a censurar a voces que de una u otra manera evidencian a sus administraciones.
Por supuesto que hay periodistas corruptos, claro que los hay, y hay periodistas que están de la derecha y buscan golpear a los gobiernos de izquierda. Lo estamos viendo ahorita con el caso de Sonora, que fueron a inventar una historia de Durazo. Pero aquí el punto, ¿cuál es? Aquí el punto es que dudo mucho que Sansores o Armenta, que tiene una formación muy lejos de la izquierda, muy lejos de una idea de la libertad de expresión, lo hagan con la finalidad de que se respete la verdad, de que se respete la ley, de que se respete la ética. Lo hacen con una intención netamente de controlar un discurso. Y esto es sumamente peligroso porque hay otro tipo de señalamientos, hay otro tipo de medios que han lanzado fuertes cuestionamientos a estos personajes, pero que como son de empresas grandotas de medios, no se atreven a hacer absolutamente nada en contra de ellos. Entonces, habrá que esperar, por supuesto, los argumentos. E insisto, no se trata aquí de justificar calumnias, no se trata de justificar tampoco a periodistas pagados por golpear, para nada. Si ustedes me han seguido, saben muy bien que soy muy crítico de todo eso, pero tampoco se trata de permitir que haya poderes políticos que se finjan de izquierda y que aprovechen una circunstancia para controlar el discurso y la narrativa. Porque entonces ahí vamos a ir para atrás todos y a nadie nos conviene caer en una situación de esa naturaleza. Y el otro tema que queríamos comentar con ustedes es lo que pasó el domingo 15 de junio. Un juez federal identificado como Everardo Maya fue encontrado muerto al interior de una camioneta estacionada en un camino de terracería en inmediaciones del Panteón de Santa Cruz, Cuauhtémoc, en Sinacantepec, Estado de México. En vida, el juzgador participó en los procesos de José Luis Abarca y Ovidio Guzmán, dos personajes de alta relevancia ligados con actividades ilícitas, ¿no? Entonces hablamos de un personaje que tenía algo raro en sus relaciones, perdón por decirlo de manera tan coloquial. Insisto, hace poco dejó de formar parte de la plantilla de jueces de Distrito Federales en el Estado de México. Varios medios locales aseguraron que Maya fue uno de los jueces señalados como corruptos durante las mañaneras del gobierno pasado. Y cabe recordar que por ahí del 2019 el presidente López Obrador amagó con ir exhibiendo a los juzgadores que tenían nexos con la delincuencia. El hombre estuvo al frente de casos que generaron atención mediática. El caso de José Luis Abarca, ¿no? Por ejemplo, le concedió un amparo contra la prisión preventiva justificada por su presunta implicación en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Yo aquí sí quito presunta por su participación. Y y el caso, por ejemplo, de Ovidio Guzmán. Ahora, con la muerte de Berardo Maya, se puede confirmar el asesinato de dos personas ligadas con el caso Ayotzinapa, luego de que más temprano se confirmó el asesinato de Patricio Reyes Landa, el Pato, supuesto sicario relacionado con la desaparición de los estudiantes. Entonces, ¿qué se quiere esconder de esta información y de dónde provienen estas acciones para evitar que se vayan uniendo ciertos hilos, para evitar que las investigaciones que ya están avanzando en ciertos puntos puedan llegar a algunos que ayuden a tumbar todo ese telón que fue creado por el Estado criminal, que es el responsable de lo que pasó con esos muchachos? Este hombre también fue quien otorgó una suspensión definitiva a Ovidio Guzmán, identificado como uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, en contra de una orden de aprehensión. La decisión de Maya se trató de una medida cautelar que protegía a Ovidio de delitos que no meritaban prisión preventiva oficiosa. Es decir, nos topamos literalmente con un hombre que tiene nexos, pues, con personajes pertenecientes al Estado criminal. Es decir, no se trata de satanizar a nadie, pero estamos hablando de un personaje que tendría mucha cola, ¿no? Y que si fue ejecutado, fue asesinado, es por dos razones. No querían que hablara, consideraron que no era alguien leal, que no era alguien de fiar, y por lo tanto había que ultimarlo antes de que soltara la sopa en cualquiera de estos dos casos, o bien estorbaba ya, de una forma u otra, ¿no? O el otro bando fue por él, este, directamente. Fue encontrada una camioneta blanca. El sitio fue resguardado por elementos de seguridad pública del Estado de México. Y bueno, vamos a ver qué pasa con esta investigación que se viene generando en torno a la violencia que se da, ¿no? En en contra de estos juzgadores, algunos que sí decidieron hacer las cosas diferente, ¿no? Y otras,
y otros que fueron como este hombre, más vinculado a al propio estado criminal, y eso también cuesta cuando el estado criminal considera o piensa que ya no le es útil. Y finalmente lo que pasó en Sinaloa, ¿dónde está Rana? ¿Dónde está el Rana de la suerte? Llegó su padre, eso se escucha gritar a un civil armado cuyo alias el Vitache ha sido extraoficialmente vinculado al cártel de Guasave, que encabeza a Fausto Isidro Mesa, uno de los principales aliados de Ismael Zambada Siqueiros, el Mallito Flaco en Sinaloa. Una grabación de poco más de 2 minutos, difundida en redes sociales, muestra cómo el Vitache y su grupo de pistoleros protagonizaron un enfrentamiento con presuntos miembros de los Ranas en la colonia Tierra Blanca en Culiacán. Ráfagas de detonaciones de armas de fuego, múltiples maniobras en vehículos blindados, bueno, marcaron una nueva jornada de violencia en esta ciudad. Y si bien son múltiples las células criminales que operan en Sinaloa para las facciones enfrentadas de este cártel, el reciente episodio volvió a poner en el ojo público a los Ranas, cuya relevancia recae no solo en su prolongada asociación con la familia Guzmán, sino también por la trascendencia en una de las canciones más escuchadas en México en los últimos meses. Esta nota de Anel Tello pues confirma que el 8 de enero del 2016, la tercera y última captura de Joaquín Guzmán marcó el inicio del fin del cártel de Sinaloa como una organización delictiva unificada. Del lucrativo negocio, su parte quedó en manos de sus hijos. Con el Chapo fuera, el cuidado de las espaldas de los Chapitos fue asignado a dos de los lugartenientes más allegados a su padre, Francisco Javier Rosales, alias Pancho Chimal, y Luis Alfonso Murillo, mejor conocido como el Güero Ranas. Ambos jefes de seguridad se dieron a la tarea de crear sus propios grupos de pistoleros que ayudaron durante años a cuidar no solo la integridad de los hermanos Guzmán, sino también sus intereses y su lucrativo negocio. Ese fue el origen de los Chimales y también de los Ranas. Aquí el tema es que con la caída precisamente de un sujeto llamado o apodado el Güero Ranas, se da el ascenso de un tal comandante Coco, ¿no? En el marco precisamente de esta refriega que vaya, que ha costado mucho ya allá en Sinaloa. Pues por el momento estamos pendientes de todo lo que viene ocurriendo, por supuesto. Como siempre, les agradecemos muchísimo que estén con nosotros, que nos permitan platicar, comentar, échele el pulgar arriba y seguimos pendientes. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer.